Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos transmitiendo desde el Calmega Químico como parte de la serie de pláticas, charlas sobre salud, medicina tradicional, cultura, espiritualidad. Y hoy vamos a hablar sobre una de las prácticas milenarias que ha sobrevivido hasta nuestros días, que es el temazcal. Temazcal es una de las disciplinas, que contiene una filosofía implícita, una terapéutica, que tiene muchos beneficios en todos los sentidos de la palabra. Entonces, tenemos beneficios a nivel del cuerpo físico, de nuestras emociones, nuestros pensamientos, de energía, nuestras memorias transgeneracionales, nuestras memorias culturales. Entonces, vamos a hablar un poquito justamente sobre esta parte del temazcal. Vamos a hablar sobre algunos de los principales antecedentes, porque en las comunidades en donde todavía se practica, afortunadamente se tiene una versión un poquito parcial sobre lo que es el temazcal. En cuanto a sus usos, por lo regular, las comunidades indígenas rurales se emplea con fines que tienen que ver con el posparto, cuando la mamá acaba de tener su bebé y producto del embarazo pierde frío, entonces necesita nuevamente recobrar ese calor y la meten al temazcal, dándole también un buen baño de hierbas, pueda recobrar su calor y al mismo tiempo, pues, obviamente su salud. Pero si nosotros podemos estudiar un poquito más allá de lo que es este tipo de temazcal o este beneficio del temazcal, vamos a encontrar que el temazcal se practicó, se ha llevado a cabo desde hace muchísimos años en el territorio actual de México. Si nos metemos desde el punto de vista arqueológico, inclusive encontramos varios resabios, ¿no? Varias estructuras de lo que fueron los temazcales, ¿no? Si nos vamos a las comunidades en la antigüedad, cada casa tenía un temazcal. Entonces nos habla que el temazcal se ha desarrollado, según la historia, tiene más de 3.000 años de antigüedad, imagínense, 3.000 años de antigüedad. Entonces, el temazcal nos ha llevado conocer lo que es toda la parte de la República Mexicana. Y es que se ha practicado prácticamente en lo que es la zona centro, lo que es el Estado de México, y la Ciudad de México, lo que es Tlaxcala, la Ciudad de Puebla, obviamente lo que es la parte de Morelos, no se diga, ¿no? Entonces, toda la parte del centro de México es una de las zonas geográficas donde se ha practicado temazcal durante hace muchos años. No se diga también lo que es la parte del sur, ¿no? Concretamente podemos ver desde la zona maya, Yucatán, Quintana Roo, Guatemala, hablando ya de la parte del país vecino, de lo que es Chiapas, Oaxaca, yéndonos a Colima, la parte norte del país también se ha practicado, lo que es la parte de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Michoacán, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el mapa sobre la práctica del temazcal es muy extenso, lo cual nos habla no solamente sobre la vigencia que tiene el temazcal en nuestros días, sino también nos habla sobre la extensión y los diferentes usos que tiene el temazcal. ¿Por qué? Porque cada una de las zonas geográficas, debido a su clima, de acuerdo a su geografía, tiende a darle una personalidad, un beneficio muy particular de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Bueno, entonces el temazcal en el presente, en el día que nosotros estamos viendo, ha tenido un gran auge, se ha desarrollado de gran manera. Hay varias personas, varios grupos que han otra vez buscado ese rescate, esa continuación de esta práctica cultural, ¿no? Tenemos en el temazcal presente que ya se emplea con propósitos ya ahora más rituales, más de higiene, y obviamente lo que sería la parte de lo medicinal, que es fundamental, ¿no? Entonces,
Si uno se busca retomar de manera seria, de manera profesional, lo que es el temazcal, no tenemos que ir justamente a buscar los fundamentos, las bases que nos ayuden a retomar y valorar realmente lo que es esta práctica área de temazcal. Pues tenemos una serie de investigaciones antropológicas muy importantes, ¿no? Ya varios investigadores se han ido a diferentes partes del territorio mexicano, principalmente donde todavía se conserva desde la antigüedad hasta hoy día lo que es la práctica del temazcal. Y hablamos de etnografía, obviamente, trabajos etnográficos, hablamos de antropólogos, hablamos de etnógrafos, hablamos de personas de tradición que justamente están revalorando lo que es la práctica del temazcal. Pero también tenemos investigaciones antropológicas, arqueológicas muy importantes. Comentaba yo sobre diferentes centros ceremoniales en donde todavía hay parte de esa estructura que un día fue la temazcal y se Entonces, por ejemplo, tenemos en Teotihuacán, completamente este gran centro ceremonial, en lo que es la famosa la pirámide del Sol a un costado del lado derecho, se encuentra un temazcal. Tenemos en la zona maya, el centro ceremonial de Chichén Itzá, igual toda una estructura del temazcal que se preserva cerca de lo que es el Caracol, el observatorio. Pues son diferentes centros arqueológicos o ceremoniales en donde afortunadamente todos se encuentran todas estas culturas, ¿no? De lo que fue un temazcal y se puede generar una serie de mapas, se puede generar una serie de dibujos con los cuales podemos entender un poquito más sobre la estructura, sobre cómo se guiaban los temazcales, cuáles eran las características que tienen de manera puntual en estos lugares, ¿no? También tenemos investigaciones de tipo gráfico, ¿no? Donde se encuentran en los códices, ¿no? En algunos códices, como por ejemplo con los códices Tudela, Mangleviciano, entre otros, todavía representaciones de lo que fueron los años, hablando durante el periodo de la colonia particular y todavía mucho más antes. Estos códices que tienen todavía una genealogía mucho más antigua que la colonial, y encontramos justamente todas estas características muy puntuales donde se habla sobre las diferentes formas del temazcal. Hay unos temazcales que fueron redondos, otros temazcales que fueron cuadrados, otros que son rectangulares, unos que tienen el horno integrado directamente a lo que es el temazcal, a un costado, y otros en donde a nivel principalmente arquitectónico, arqueológico, se encontraban afuera de, ¿no? Entonces, en las diferentes partes del territorio mexicano tenemos esas características, ¿no? Que nos hablan justamente sobre las particulares constructivas, pero también la manera en que han guiado, dirigidos, cada arquitectura me está hablando una manera de usar de emplear el temazcal con diferentes propósitos. Y actualmente ya se está vertiendo una nueva línea de investigación que sería el temazcal en cuanto a la salud, es decir, pues los beneficios a nivel de la salud, ya identificando las repercusiones, las implicaciones, los beneficios que puede tener el temazcal y todo lo que implica en la salud física, en la salud emocional, en la salud espiritual también. Entonces ya hay una serie de investigaciones donde algunos de los que estamos trabajando en la parte de la medicina tradicional hemos encontrado beneficios en varios aspectos como la circulación de la sangre, ¿no? Como la depuración de vías respiratorias, como la canalización funcional, como manejo, ¿no? De los pensamientos, ¿no? Que puede generar también alteraciones psicosomáticas. Bueno, entonces, son diferentes líneas de investigación que consideramos que son necesarias todas, cada una de ellas, para poder comprender de mejor manera lo que es el tema, ¿vale? Entonces, en cuanto a este tema o esta línea de la investigación sobre la salud, tenemos también varios enfoques, varias líneas que han seguido, porque son varios especialistas que se han abocado justamente a esta relación entre el temazcal y la salud.
Tenemos un enfoque obviamente médico, donde se busca conocer, ¿no? Bajo toda la ciencia de la medicina alópata, algunos beneficios del temazcal. Hay ya algunos médicos, ¿no? Abiertos, ¿no? Justamente que han encontrado en el temazcal beneficios muy positivos, ¿no? Tenemos el enfoque de la investigación transpersonal, ¿no? Donde se habla sobre la parte de la memoria, cómo el temazcal puede permitir liberar memorias antiguas, historias, ¿no? Informaciones antiguas que tienen que ver obviamente con la familia, pero también que tienen que ver con el pasado, ¿no? Con el pasado de las personas, ¿no? Entonces, ir más allá, desde la historia personal, pero ir más allá de la historia personal, trabajo más interno, es un trabajo más profundo, donde el temazcal, cuando nos da la posibilidad de hacer una interiorización profunda, puede dirigirnos y llevarnos a la esfera que va más allá de personaje social. Pero se encuentra el enfoque de la investigación tradicional, continuar los significados, entender en profundidad lo que es la parte de cuáles serían las formas curativas, qué implicaciones traerían a diferentes aspectos, como por ejemplo el cuerpo físico, o también investigaciones tradicionales que hablarían sobre conceptos centrales como el frío y caliente, ¿no? Conceptos muy básicos en el temazcal, pero que no se resume en todo eso, es mucho más amplio, ¿no? Hay otro enfoque que es el enfoque de la investigación psicosomática, que justamente ayuda a entender ya no solamente beneficios a nivel de la salud física, emocional, mental, sino ver los correlatos, es decir, de qué manera pensamientos influyen en el cuerpo físico, de qué manera las emociones inciden en el cuerpo físico, pero todo esto cuando la persona asiste a un temazcal, cuando la persona se integra a esta dinámica y obviamente empieza a tener resultados, ¿no? Estas líneas de investigación que acabo de esbozar solamente son líneas de investigación, cada una tiene una profundidad, tiene su rigor, ¿no? Su rigor profesional, tiene metodologías concretas para poder dar a luz también de todo lo que es este beneficio de lo que está en la salud. Si nos enfocáramos un poquito a la parte del enfoque de lo psicosomático, que es lo que nosotros trabajamos, lo psicosomático primero tendríamos que entenderlo a partir de que hace referencia a la construcción de enfermedades de orden sociocultural y su asiento en la corporeidad. Es decir, conforme nosotros vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Vamos creando, generando nuevos estilos de vida, nos damos cuenta que detrás de nosotros existe una historia que puede marcar o puede generar ciertos tipos de problemas porque decimos que la memoria social, cultural está presente y vieja, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, la cuestión del concepto del pecado, ¿no? El concepto del pescado que tiene una raíz completamente religiosa y este tiene una incidencia directamente en la salud, ¿no? Vivir a partir de una situación que pasó en el pasado y que se sigue cargando. Entonces, eso puede generar también problemas a nivel de la salud psicosomática. Y es necesario, entonces, comprender que nosotros somos parte de una familia, nosotros somos parte de una comunidad, nosotros somos parte de una sociedad y somos parte de una historia cultural. Entonces, habrá ciertos elementos culturales que están incidiendo en lo que es nuestra salud corporal y no nos damos cuenta de eso hasta que empezamos a evidenciar que hay justamente eh, una historia que está marcando la salud de las personas. Bueno, el enfoque psicosomático establece que hay diferentes dimensiones, tanto mentales, emocionales, físicas, sociales, culturales, que cruzan el cuerpo y se introyectan o somatizan directamente en el organismo y son expresadas a partir de códigos, patrones, síntomas y vías de somatización de la enfermedad. Esto quiere decir que investigaciones realizadas, por ejemplo, por el doctor Sergio López Ramos, todo un grupo de colaboradores,
han encontrado que existe algo que le llaman memoria corporal. Una memoria corporal es, digamos, una información que está viajando por el cuerpo y de repente se expresa, ¿no? La persona pudo haber vivido o tenido una experiencia complicada hace muchos años. Esa memoria, el cuerpo cuando se enfrenta a esa memoria, tiene que responder de alguna manera, ¿no? O sea, en la manera en que responde ante una situación estresante, una experiencia así altamente significativa, eso hace que esa memoria viaje o no viaje o se exprese o manifieste de cierta manera a nivel de una patología. ¿Ah? Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo, una persona que sufre un ataque sexual de joven, ¿no? De niño, en ese momento no sabe cómo responder a esta situación. Esa experiencia puede quedar guardada, ¿no? Aparte de a manera de una información, ¿no? Obviamente que tiene una connotación significativas negativas, y de repente no pasa nada, pasan algunos años, cuando nos damos cuenta que hay una alteración, ¿no? Cuando la persona empieza a manifestar o tener ciertas reacciones, patología, digamos, entre comillas, producto de esa experiencia antigua. Entonces, en este sentido decimos que las experiencias no solamente se viven una vez, sino las experiencias, ya sea positivas también, como también negativas, pueden también tener un asidero en lo que es el cuerpo, en el cuerpo físico y tener efectos a nivel de lo que es obviamente la salud, ¿no? Códigos, hay patrones, ¿no? Patrones familiares que nos encontramos directamente representados. Es muy complejo esta concepción de la memoria y que nos abre realmente nuevas maneras de comprender todos estos complejos, ¿no? Profundos que implica parte del social, familiar, cultural y el cuerpo físico. Entonces, el enfoque psicosomático es una construcción, ¿no? Donde hay un cruce de agentes, ¿no? O de factores, de causantes que cruzan el cuerpo, y es la posibilidad también de conocer sus procesos internos, explicar justamente cómo se dan ese tipo de enfermedades. Porque hay enfermedades que le llaman a algunos asintomáticas, hay algunas enfermedades que no se sabe cuál es la causa del mal, pero sí están generando un cierto daño, una cierta afección a nivel del cuerpo, en este caso. Entonces, el enfoque psicosomático nos abre justamente esta alternativa para poder comprender cómo es o por qué se manifiesta este problema, ¿no? Entonces, ¿por qué el temazcal nos ayuda a trabajar, comprender este problema de alteraciones psicosomáticas, de estas enfermedades socioculturales, ¿no? Que se van viendo a partir de patrones y memorias corporales? Bueno, sucede que en el temazcal, cuando una persona entra, hay agentes estimulantes, digamos, ¿no? Para exponer un poquito de manera más clara, que son agentes que son beneficiadores de la salud, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo entra en temazcal, se va a empezar a ser estimulado, va a empezar a ser fluido por todos aquellos aspectos que están presentes en el temazcal, como puede ser potencias activas del herbolario, ¿no? No solamente es entrar, ¿no? Y recibir el vapor del agua, sino cuando es bien conocido la práctica, cuando es bien guiado, entonces nos puede llevar a desarrollar, a emplear, perdón, lo que es un buen uso del herbolario. Entonces, todas las sustancias, propiedades, principios activos, ¿no? Que existen en la herbolaria eh, van a ser potencializadores de cambios a nivel del cuerpo físico. Pero también hay un agente sonoro porque hay música natural, ¿no? Hay música colombina que se desarrolla en el temazcal y en una serie de cantos, ¿no? Que van muy entrelazados. Que justamente este agente sonoro va a hacer que el cuerpo tenga también otros efectos y otras posibilidades de transformación, de cambio. También se encuentra el agente de la palabra, es decir, ese discurso, ¿no? Lo que le llaman los antiguos la huehuetla,
la palabra que orienta, la palabra que guía. Esta palabra también va a permitir romper con ciertas situaciones, ciertas palabras, ciertos funcionamientos mentales, para poder ayudar a la persona que se conecte consigo misma con un aspecto en particular que la ayude a sanar. Encuentra también el agente, obviamente, el agua a vapor, esa energía, ¿no? Vamos a ver, hablar entonces de esta trilogía, es agua, es vapor, pero también es energía y es información. Entonces, este agente permite que haya una limpieza tanto a nivel externo, en lo que es la epidermis, pero también a nivel interno, como por ejemplo las emociones, o favoreciendo lo que es una hidratación de la piel, una activación de energéticos, un desahogo emocional, todo eso solamente con el agente agua, vapor. También hay un agente familiar, ¿no? Es decir, una memoria, el tema escala, al ser práctica, cual se toma en consideración el contexto familiar, el contexto de la memoria, historia cultural, entonces genera una vinculación con los antiguos, con el pasado, con la historia, con la ubicación personal, a la conciencia, a partir de retomar justamente estos agentes primitivos en el sentido de sabios, de antiguos, de ver una historia personal, una historia familiar. En el enfoque psicosomático, en el temazcal existe entonces te cruzan y todos estos factores entre lo que sucede en la atmósfera del temazcal, la temperatura, la humedad, los agentes sonoros, las propiedades herbales, entre muchos otros, con los procesos que están sucediendo al interior del cuerpo. Es decir, hay una transpiración, hay un aumento en la frecuencia cardíaca, hay desahogo emocional, una limpieza mental, etc. Todos esos son procesos se conjuga con los agentes anteriormente mencionados y aquí es aquello que va a generar un movimiento interno, externo y obviamente va a empezar a generar la salud. En ese sentido decimos que hay una relación dentro del microcosmos llamado cuerpo humano, como la pauta en donde se pueden comprender y explicar todos los procesos corporales o desequilibrios corporales con los procesos externos, como puede ser obviamente, la caída, en la evaporación del agua, ¿no? Dentro del temazcal. Y esto nos va a ayudar justamente a tener un asunto de, bueno, en el enfoque psicosomático dentro del temazcal decimos que hay un dominio de una emoción durante años, una personalidad estereotipada, unos estilos de vida también muy estereotipados, donde puede haber angustia, miedo, resentimientos, frustración, elevación en una droga, el refugio en el médico, la televisión, las redes sociales, abandono corporal, una adicción al sexo, a la gula, a la sobreracionalización, a la ignorancia, a una vida banal. Todos estos son condicionamientos que son parte de un estilo de vida enfermizo y que es necesario limpiar, que es necesario depurar y justamente cuando entramos al temazcal es lo que llega a suceder, ¿no? La gran pregunta es cómo sucede esto, ¿no? ¿Cómo se puede generar un cambio en el desahogo de las emociones? ¿Cómo se puede generar una tranquilidad mental? ¿Cómo se puede limpiar una memoria corporal? ¿No? Estas son otras grandes preguntas e interrogantes que justamente son parte de esta investigación que se realiza en el temazcal y se busca encontrar nuevas alternativas, nuevos procesos para la sanación. Comentaremos más adelante en un segundo video. Por lo mientras terminamos aquí y agradecemos por su atención en, eh, en esta plática sobre lo que es el temazcal. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente parte de este video.